Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a una clase más del curso Líquidos Penetrantes de acceso directo a nivel 2. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Carlos Oliva Minilo, nivel 3 SNTTC1A en líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, radiografía, corrientes EDI, pérdida de flujo magnético e inspección visual. También inspector CWI calificado por AWS y educador de soldadura calificado por AWS. Bueno, vamos a dar inicio. Esta clase vamos a ver en esta clase la norma o el estándar ASTM E165 del año 2018, que es la última edición vigente de esta normativa. ¿Cuál es la importancia de esta normativa? Es la norma estándar, la Biblia de los líquidos penetrantes. Aquí están todos los métodos y técnicas para ejecutar el ensayo de líquidos penetrantes. Algunos códigos de fabricación, como lo son el ASME octavo, división 1, el ASME B311, B313, API 1104, AWS D1.1, que tienen todos ellos en común, son códigos de fabricación y nos envían a que se ejecuten los líquidos penetrantes conforme con el ASTM E165. En el E165 están todas las técnicas de líquidos penetrantes en su ejecución. Cómo se realiza el ensayo. Pero acá no tenemos criterios de aceptación o rechazo. Solo está cómo se realiza la técnica. Los criterios de aceptación y rechazo están definidos en cada código de fabricación. ¿Por qué? A lo mejor el criterio de aceptación que tiene el ASME 8 división 1 no es igual al de AWS de 1.1. ASME 8 división 1 es un código de fabricación de estanques de altísima presión versus AWS de 1.1, que es un código de fabricación de estructuras soldadas de acero, en la cual sus criterios de diseño y de uso son muy distintos. Verifiquemos entonces qué dice este famoso ASTM E165. En el lado derecho de la pantalla, ustedes pueden ver bien eso, está la traducción de cada párrafo. Hay un globito amarillo al lado de cada párrafo y ahí se abre una ventana en la cual nosotros podemos ver la traducción párrafo por párrafo y también la voy a ir explicando. Empecemos entonces. El título de arriba, este que está ahí, acá está la traducción al lado. Este estándar internacional fue desarrollado de acuerdo con los principios reconocidos internacionalmente sobre estandarización establecidos
en la decisión sobre principios para el desarrollo de estándares, guías y recomendaciones internacionales emitida por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, TBT, de la Organización Mundial del Comercio. Designación E165/E165M. La M significa métrico. Cuando no tiene la M, es solamente imperial, pulgadas. Guión 18. 18 significa la edición del año 2018. Título: Práctica estándar para prueba de líquidos penetrantes para la industria general. Esta norma se emite con la designación fija E165/E165M. El número que sigue inmediatamente de la designación indica el año de adopción original o, en caso de revisión, el año de la última revisión. Un número entre paréntesis indica el año de la última reaprobación. Un superíndice epsilon indica un cambio editorial desde la última revisión o reaprobación. Alcance 1.1. Esta práctica cubre los procedimientos para el examen penetrante de materiales. La prueba de líquidos penetrantes es un método de prueba no destructivo para detectar discontinuidades que están abiertas a la superficie, como grietas, costuras, vueltas, cierres en frío, contracciones, laminaciones, fugas o falta de fusión, y es aplicable a procesos finales y mantenimiento. Se puede utilizar con eficacia en el examen de materiales metálicos no porosos, metales ferrosos y no ferrosos, y de materiales no metálicos como cerámicas esmaltadas no porosas o totalmente densificadas, así como ciertos plásticos no porosos y vidrio. 1.2. Esta práctica también proporciona referencia para, mediante el cual se puede revisar un proceso de examen de líquidos penetrantes recomendado o requerido por organizaciones individuales para determinar su aplicabilidad y exhaustividad. 1.2. Para uso en la preparación de especificaciones de procesos y procedimientos relacionados con las pruebas de líquidos penetrantes en piezas y materiales. Se recomienda encarecidamente el acuerdo del cliente que solicite la prueba de penetración. Todas las áreas de esta práctica pueden estar abiertas a acuerdo entre la organización de ingeniería competente y el proveedor, o dirección específica de la organización de ingeniería competente. 1.2.3. Para uso en la organización de instalaciones y personal relacionado con pruebas de líquidos penetrantes. 1.3. Esta práctica no indica ni sugiere criterios para la evaluación de las indicaciones obtenidas por pruebas penetrantes. Debe señalarse, sin embargo, que una vez encontradas las indicaciones, deben ser interpretadas o clasificadas y luego evaluadas. Para este propósito, debe existir un código, norma o acuerdo específico por separado para definir el tipo, tamaño, ubicación
y dirección de las indicaciones que se consideran aceptables y las que se consideran inaceptables. Recuerden lo que recién le dije. Acá esta norma estándar solamente indica cómo realizar el ensayo o la inspección con líquidos penetrantes. Los criterios de aceptación y rechazo están en los códigos de fabricación, en los instructivos específicos del cliente o en el contrato. 1.4. Unidades. Los valores establecidos en unidades SI o en unidades de pulgadas libra deben considerarse por separado como el estándar. Los valores establecidos en cada sistema pueden no ser equivalentes exactos. Por lo tanto, cada sistema se utilizará independientemente del otro. La combinación de valores de los dos sistemas puede resultar en conformidad con el estándar. 1.5. Esta norma no pretende abordar todos los problemas de seguridad, si los hubiere, asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas apropiadas de seguridad, salud y medio ambiente y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias antes de su uso. 1.6. Este estándar internacional fue desarrollado de acuerdo con principios reconocidos internacionalmente sobre normalización, establecidos en la Decisión sobre Principios para el Desarrollo de Estándares, Guías y Recomendaciones Internacionales, emitida por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, TBT, de la Organización Mundial del Comercio. Documentos de referencia. 2.1. Estándares de ASTM. D129, D329, D770, D808, D1193, D1552, D4327, E433, E516, E543, E1208, E1209, E1210, E1219, E1220, E1316, E1418, E2297, E3022. 2.2. Estándares de la SNT. SNT TC1A, ANSI ASNT CP189. 2.3. Estándares ISO. ISO 9712. 2.4. Estándares AFA. 429, el único. 2.5. Estándar AIA. NAS 410. 2.6. Estándares SAE. AMS 2644, QPL-AMS-2644. Esas son todos los estándares y normas que están relacionados con la E165. 3.0.
Terminología. 3.1. Las definiciones relacionadas con las pruebas de líquidos penetrantes que aparecen en la terminología E1316 se aplicarán a los términos utilizados en esta práctica. Nota 1. A lo largo de esta práctica, el término luz negra se cambió a UVA para cumplir con la terminología más reciente en 1316. La luz negra puede significar una amplia gama de radiación ultravioleta. Las pruebas de penetración fluorescente usan solo luz UVA. (4.0) Resumen de la práctica. 4.1. El líquido penetrante puede consistir en material visible o fluorescente. El líquido penetrante se aplica uniformemente sobre la superficie que se examina y se permite que entre en discontinuidades abiertas. Después de un tiempo de permanencia adecuado, se elimina el exceso de penetrante superficial. ¿Dónde estaba? Aquí. Se aplica un revelador para extraer el penetrante de la pluma atrapado fuera de la discontinuidad y teñir el revelador. Luego se examina la superficie de prueba para determinar la presencia o ausencia de indicaciones. Nota 2. El desarrollador puede ser omitido por acuerdo entre las partes contractantes. Nota 3. El examen con penetrantes fluorescentes no debe seguir a un examen con penetrantes visibles, a menos que el procedimiento haya sido calificado de acuerdo con el párrafo 10.2, porque pueden los tintes visibles pueden causar el deterioro o el apagado de los tintes fluorescentes. (4.2) Los parámetros de procesamiento, como la limpieza previa de la superficie, el tiempo de permanencia del penetrante y los métodos de eliminación del exceso de penetrante, dependen de los materiales específicos utilizados, la naturaleza de la pieza que se examina, es decir, el tamaño, la forma, el estado de la superficie, la aleación y el tipo de discontinuidades esperadas. 5. Importancia y uso. 5.1. Los métodos de prueba de líquidos penetrantes indican la presencia, ubicación y, hasta cierto punto, la naturaleza y magnitud de las discontinuidades detectadas. Cada uno de los diversos métodos de penetración ha sido diseñado para usos específicos, como elementos de servicio críticos, volumen de piezas, portabilidad o área de examen localizadas. El método seleccionado dependerá en consecuencia de los requisitos de diseño y servicio de la pieza o materiales que se estén probando. 6.0. Clasificación de materiales y métodos penetrantes. 6.1. Los métodos y materiales de prueba de líquidos penetrantes se clasifican de acuerdo con AMS 2644, como se indican en la tabla 1. Veremos la tabla 1 un poco más adelante. 6.2. Prueba de penetrantes fluorescentes tipo 1. La prueba de penetrantes fluorescentes
Utiliza penetrantes que brillan intensamente cuando son excitados por la radiación UVA. La sensibilidad de los penetrantes fluorescentes depende de su capacidad para ser retenidos en la discontinuidad de varios tamaños durante el procesamiento y luego desvanecerse en el recubrimiento del revelador y producir indicaciones que emitirán fluorescencia. Las indicaciones fluorescentes son muchas veces más brillantes que su entorno cuando se ven bajo iluminación UVA adecuada. 6.3. Prueba de penetrante visible. Tipo 2. La prueba de penetrante visible utiliza un penetrante que se puede ver en la luz visible. El penetrante suele ser rojo, de modo que las indicaciones resultarán produciendo un claro contraste con el fondo blanco del revelador. Las indicaciones de penetrantes visibles deben verse bajo una luz visible adecuada. 7.0. Materiales. 7.1. Los materiales de prueba de líquidos penetrantes consisten en penetrantes fluorescentes o visibles, emulsionantes, base de aceite y base de agua, removedores, agua y solvente, y reveladores, polvo seco, acuoso y no acuoso. Una familia de materiales de prueba de líquidos penetrantes consta del penetrante y el emulsionante aplicables, según lo recomendado por el fabricante. Se pueden usar en cualquier líquido penetrante, removedor y revelador enumerado en QPL-AMS-2644, independientemente del fabricante. Los penetrantes y emulsionantes serán de la misma familia. Se prohíbe el uso de un penetrante y emulsionante de diferentes fabricantes o grupos familiares. Tabla 1. Clasificación de tipos y métodos de prueba de penetrantes. Tipo 1. Prueba de penetrante fluorescente. Acá tenemos 4 métodos. Método A, B, C y D. Método A, lavable al agua. Y eso está indicado en la norma ASTM E1209. Pero siguen siendo fluorescentes. Los 4 que voy a hablar ahora son fluorescentes. El método A, B, C y D de tipo 1 son fluorescentes. Método B, post-emulsificable lipofílico, según ASTM E1208. Método C, removible con solvente, según práctica ASTM E1219. Método D, post-emulsificable o hidrofílico, según la práctica ASTM E1210. Ahora vienen los de tipo visible, que son los del tipo 2. Y acaso tenemos dos tipos, método A y C. Método A, lavable al agua, según ASTM E1418. Y el método C, removible con solvente, según ASTM E1220. Estas son las 6 clasificaciones para los líquidos penetrantes según su método de remoción y su tipo de visibilidad.
Tipo 1, fluorescentes, método A, B, C y D. Tipo 2, bajo luz visible, método A y C. Como regla mnemotécnica, recuerden que el A es de agua, se lavable con agua, water washable, y el C, recuerden del cleaner, el limpiador, con solvente. El cleaner es un solvente. Ayuda bastante saber eso. (7.2) Penetrantes. 7.2.1 Penetrantes post-emulsionables son insolubles en el agua y no pueden eliminar con enjuagarse con agua solamente. Está formulado para ser eliminado selectivamente de la superficie usando un emulsionante separado. Correctamente aplicado y dado un tiempo de emulsificación adecuado, el emulsificador se combina con el exceso de penetrante de la superficie para formar una mezcla lavable con agua, que se puede enjuagar de la superficie dejando la superficie libre de fondo fluorescente excesivo. El tiempo de emulsificación adecuado debe establecerse y mantenerse experimentalmente para garantizar que la emulsificación excesiva no resulte en pérdida de indicaciones. (7.2.2) Penetrantes lavables al agua. Están formulados para ser directamente lavables con agua desde la superficie de la pieza de prueba, después de un tiempo de permanencia adecuado del penetrante. Debido a que el emulsificante se formula en el penetrante, los penetrantes lavables con agua se pueden eliminar de las discontinuidades si el paso de enjuague es demasiado largo o demasiado vigoroso. Por lo tanto, es extremadamente importante ejercer un control adecuado en la eliminación del exceso de penetrante de la superficie para evitar el lavado excesivo. Algunos penetrantes son menos resistentes al lavado excesivo que otros, por lo que debe tener precaución. (7.2.3) Los penetrantes removibles con solventes están formulados de modo que el exceso de penetrante de la superficie pueda eliminarse con un trapo hasta que se haya eliminado la mayor parte del penetrante. Los rastros restantes deben eliminarse con el removedor de solvente. Ver párrafo 864. Para evitar la eliminación del penetrante de las discontinuidades, se debe tener cuidado de evitar el uso excesivo de solvente. Está prohibido enjuagar la superficie con solvente para eliminar el exceso de penetrante, ya que las indicaciones del penetrante podían eliminarse fácilmente. (7.3) Emulsionantes. 7.3.1 Los emulsionantes lipofílicos son líquidos miscibles con aceite que se utilizan para emulsionar el penetrante post-emulsionado en la superficie de la pieza, haciéndola lavable con agua. Las características individuales del emulsionante y del penetrante y la geometría/rugosidad de la superficie del material de la pieza contribuyen a determinar el tiempo de emulsificación. 7.3.2 Emulsionante hidrofílico. Son líquidos miscibles en agua que se utilizan para emulsionar el exceso de
penetrante post-emulsionado en la superficie de la pieza, haciéndola lavable con agua. Estos emulsionantes a base de agua, removedores de tipo detergente, se suministran como concentrados para diluir con agua y usarse como baño o rociador. La concentración y el uso y el mantenimiento deben estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 7321. Los emulsionantes hidrofílicos funcionan desplazando el exceso de película penetrante de la superficie de la pieza mediante la acción del detergente. La fuerza del rocío de agua o la agitación mecánica o de aire en un estanque de inmersión abierto proporciona la acción de fregado mientras el detergente desplaza la película de penetrante de la superficie de la pieza. Las características individuales del emulsionante y del penetrante y la geometría y rugosidad de la superficie del material de la pieza contribuyen a determinar el tiempo de emulsificación. La concentración del emulsificante se controlará semanalmente utilizando un refractómetro adecuado. Removedores de solventes. Los removedores de solvente funcionan disolviendo el penetrante, lo que hace posible limpiar la superficie y eliminar el exceso de penetrante. 7.5. Reveladores. Los reveladores forman una capa absorbente translúcida o blanca que ayuda a eliminar el penetrante de las discontinuidades de la superficie a través de la acción de transferencia, capilaridad, lo que aumenta la visibilidad de las indicaciones. 751. Reveladores de tipo polvo seco. Los reveladores de polvo seco se usan tal como se suministran, es decir, polvo que fluye libremente y que no se apelmaza, según párrafo 881. Se debe tener cuidado de no contaminar el revelador con penetrante fluorescente, ya que las motas de revelador contaminado pueden aparecer como indicaciones del penetrante. 752. Reveladores acuosos. Los reveladores acuosos normalmente se suministran como partículas de polvo seco para ser suspendidas, sumersibles en agua, o disueltas, solubles en agua. La concentración, el uso y el mantenimiento deben estar de acuerdo con la recomendación del fabricante. Los reveladores solubles en agua no deben usar como penetrantes tipo 2 o tipo 1 método A. 753. Reveladores húmedos no acuosos. Los reveladores húmedos no acuosos se suministran como suspensiones de partículas de revelador en un vehículo solvente no acuoso, listo para usar tal como se suministra. Los reveladores húmedos no acuosos se rocían para formar una capa delgada en la superficie de la pieza cuando seca. Esta fina capa sirve como medio de desarrollo. 754. Los reveladores de película líquida son soluciones o suspensiones coloidales de resinas y polímeros en un vehículo adecuado. Estos reveladores formarán una capa transparente o translúcida en la superficie de la pieza. Ciertos tipos de reveladores de película pueden quitarse de la pieza y conservarse para propósito de registro.
8. Procedimiento. 8.1. Los siguientes parámetros de procesamiento se aplican a los métodos de prueba de líquidos penetrantes visibles y fluorescentes. 8.2. Límites de temperatura. La temperatura de los materiales penetrantes y la superficie de la pieza a procesar deben estar entre 40 y 125 grados Fahrenheit, equivalentes a 4 grados Celsius y 52 grados Celsius respectivamente. O el procedimiento debe calificarse a la temperatura utilizada como se describe en 10.2. 8.3. Secuencia de examen. El examen final por penetración se debe realizar después de completar todas las operaciones que podrían causar discontinuidades conectadas a la superficie o operaciones que podrían exponer discontinuidades que no estaban previamente abiertas a la superficie. 8.3.1. Tratamiento de la superficie. La prueba final con líquidos penetrantes se puede realizar antes de los tratamientos que pueden manchar la superficie, pero que por asimismo no causan discontinuidades en la superficie. Dichos tratamientos incluyen, pero no se limitan a chorro de vapor, desbarbado, lijado, pulido, chorro de arena o lapeado. La realización de la prueba final con líquidos penetrantes después de dichos tratamientos superficiales requiere que las partes se graben para eliminar el metal manchado de la superficie antes de la prueba, a menos que las partes contaminantes acuerden lo contrario. Tengan en cuenta que la prueba final con líquidos penetrantes siempre debe preceder al granallado de la superficie. 8.4. Limpieza previa. El éxito de cualquier procedimiento de prueba de penetración depende en gran medida de que la superficie circundante y la discontinuidad esté libre de cualquier contaminante, sólido o líquido, que pueda interferir con el proceso de penetración. Todas las partes o áreas de las partes a examinar deben estar limpias y secas antes de aplicar el penetrante. Si solo se van a examinar una sección de una pieza, como una soldadura, incluida la zona afectada por el calor, se eliminarán todos los contaminantes del área que se está examinando, según lo definido por partes contratantes. Limpio significa que la superficie debe estar libre de óxido, incrustaciones, fundente de soldadura, salpicadura de soldadura, grasa, pintura, películas aceitosas, suciedad, etc., que puedan interferir con el proceso de penetración. Todos estos contaminantes pueden evitar que el penetrante entre en discontinuidades. Ver anexo sobre limpieza de partes y materiales. 8.4.1. Secado después de la limpieza. Es esencial que la superficie de las piezas estén completamente secas después de la limpieza, ya que cualquier residuo líquido dificultará la entrada del penetrante en las discontinuidades. El secado se puede lograr calentando las piezas en hornos de secado, con lámparas infrarrojas, aire caliente, forzado o exposición a la temperatura ambiente.
8.5. Aplicación del penetrante. Después de que la pieza se haya limpiado, secado y esté dentro del rango de temperatura especificado, el penetrante se aplica a la superficie que se examinará, de modo que toda la pieza o el área que se examina quede completamente cubierta con penetrante. Los métodos de aplicación incluyen inmersión, cepillado, inundación o rociado. Las piezas pequeñas a menudo se colocan en cestas adecuadas y se sumergen en un tanque de penetrante. En piezas más grandes y aquellas con geometrías complejas, el penetrante puede aplicarse de manera efectiva mediante brocha o rociado. Tanto las pistolas pulverizadoras convencionales como las electrostáticas son medios efectivos para aplicar líquidos penetrantes a las superficies de las piezas. No todos los materiales penetrantes son adecuados para aplicaciones de pulverización electrostática, porque las pruebas deben realizarse antes de su uso. La aplicación del rociado electrostático puede eliminar la acumulación excesiva del líquido penetrante de la pieza, minimizar el exceso de rociado y minimizar la cantidad de penetrante que ingresa a los pasajes de núcleo hueco que podrían servir como depósitos de penetrante, causando graves problemas de sangrado durante el examen. Los aerosoles son convenientemente portátiles y adecuados para aplicaciones locales. 851. Tiempo de permanencia del penetrante. Después de la aplicación, permita que el exceso de penetrante se drene de la pieza. Se debe tener cuidado para evitar que se formen charcos de penetrante en la pieza. Mientras se permite el tiempo de permanencia adecuado del penetrante, consultar la tabla 2. El tiempo que el penetrante debe permanecer en la pieza para permitir una penetración adecuada debe ser el recomendado por el fabricante del penetrante. Sin embargo, la tabla 2 proporciona una guía para la selección de los tiempos de permanencia de penetrantes para una variedad de materiales, formas y tipos de discontinuidades. El tiempo máximo de permanencia no deberá exceder el recomendado por el fabricante. Si no se proporciona un máximo, la permanencia máxima no debe exceder las 2 horas, a menos que se vuelva a aplicar penetrante según sea lo necesario. 8.6. Eliminación del penetrante. 8.6.1. Lavable con agua, método A. 8.6.1.1. Eliminación del penetrante lavable con agua. Después del tiempo requerido de permanencia del penetrante, el exceso de penetrante en la superficie que se eliminará debe ser eliminado con agua. Puede eliminarse manualmente con un rociado grueso o limpiando la superficie de la pieza con un trapo húmedo, equipo de rociado de agua automático o semiautomático, o por inmersión de agua. Para el enjuague por inmersión, las piezas se sumergen completamente en el baño de agua con aire o agitación mecánica. A. La temperatura del agua deberá mantenerse dentro del rango de 50 a 100 grados Fahrenheit, o sea, 10 a 38 grados Celsius. B. La presión del agua de rociado y enjuague no debe exceder 40 psi, 275 kilopascales.
Cuando se utilizan pistolas rociadoras de presiones de aire, la presión del aire no debe exceder los 25 psi, 172 kilopascales. 862. Emulsificación lipofílica, método B. 8621. Aplicación del emulsionante lipofílico. Después del tiempo de permanencia del penetrante requerido, el exceso de penetrante de la pieza debe emulsionarse sumergiendo o inundando las piezas con el emulsionante requerido. El emulsionante se combina con el exceso de penetrante superficial y hace que la mezcla se elimine con agua. El emulsionante lipofílico no se debe aplicar con rociador o brocha, y la pieza o el emulsionante no deben agitar mientras se sumergen. Después de la aplicación del emulsionante, las piezas deben drenarse y colocarse de manera que evite que el emulsionante se acumule en las piezas. 8622. Tiempo de emulsificación. El tiempo de emulsificación comienza tan pronto como se aplica el emulsificador. El tiempo que se permite que el emulsionante permanezca en una pieza y en contacto con el penetrante depende del tipo de emulsionante empleado y de la rugosidad de la superficie. El tiempo nominal de emulsificación debe ser el recomendado por el fabricante. El tiempo real de emulsificación debe determinarse experimentalmente para cada aplicación específica. El acabado superficial, rugosidad de la pieza es un factor importante en la selección y el tiempo de emulsificación de un emulsificante. El tiempo de contacto se mantendrá en el tiempo mínimo para obtener un fondo aceptable y no excederá los 3 minutos. 8623. Enjuague posterior. El enjuague posterior efectivo del penetrante emulsionado de la superficie se puede lograr utilizando equipos de inmersión en agua o rociado manuales, semiautomáticos o automáticos, o combinación de los mismos. 8624. Inmersión. Para que el enjuague posterior a la inmersión, las piezas pueden sumergirse completamente en el baño de agua con aire o agitación mecánica. La cantidad de tiempo que la pieza está en el baño debe ser la misma requerida para eliminar el penetrante emulsionado. Además, el rango de temperatura del agua debe ser entre 10 y 38 grados Celsius. Cualquier enjuague que retoque necesario después de un enjuague de inmersión deberá cumplir con los requisitos de 8625. 8625. Enjuague posterior con rociado. El enjuague posterior efectivo después de la emulsificación también se puede lograr mediante un enjuague con rociado de agua manual o automático. La temperatura del agua debe estar entre 10 y 38 grados Celsius. La presión de rociado de agua no debe exceder los 275 kilopascales cuando se usan pistolas rociadoras manuales. Cuando se utilizan pistolas rociadoras de presión de aire, la presión del aire no debe exceder 172 kilopascales. 8626. Eficacia del enjuague. Si el paso de emulsificación y enjuague final no es efectivo, como lo demuestra el exceso de penetrante superficial residual después de la emulsificación y el enjuague,
vuelva a limpiar a fondo y reprocese completamente la pieza.